Proverbios capítulo 3 versículos del 1 al 7 nos dice: Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Buenos días. Oh, pues, tenemos visitantes del exterior. Sí, podemos dar un poquitico más. Tranquilos que ellos son muy espontáneos. Buenos días. Así es. Así es. Ellos son tímidos para quienes vienen de otro país, pero permítanles, ellos van cogiendo confianza y ustedes se van sintiendo en familia. Quisiera comenzar haciéndoles una pregunta esta mañana. ¿Cómo defines tu vida? Me ayudaron en la ilustración enormemente. No contaba con esos gestos. Cierto, es que es una pregunta muy, muy difícil y es una tremenda, tremenda pregunta. ¿Cómo defines tu vida? Ahora, es una pregunta que se formula fácilmente. Son simplemente 4 palabras. ¿Cómo defines tu vida? Ahora, podríamos decir que el significado que le damos a nuestra vida probablemente esté relacionado con las motivaciones que nosotros tenemos, ¿cierto? Esas cosas que a nosotros nos hacen levantarnos cada día. Entonces, para algunos puede ser que definir tu vida signifique encontrar tu propósito, ¿sí? Encontrar tu propósito. ¿Cuál es tu razón de ser? ¿Qué es lo que eventualmente quieres dejar como legado o algo así? Para otros quizás definir tu vida sea establecer tus valores, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que es importante para ti? ¿Cuáles son tus principios? ¿Qué es lo que va a regir tu vida? Para otros, el propósito o la definición de su vida tiene que ver con la fijación de metas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quieres lograr a corto o mediano, quizás a largo plazo? Hay incluso otros que pueden definir su vida a partir del estilo de vida que ellos quieren tener. Eso está muy de moda en estos tiempos. Entonces, ¿cómo es que tú quieres vivir tu día a día? ¿Qué tipo de relaciones son las que quieres cultivar? ¿Qué tipo de alimentos son los que vas a consumir? Y todo ese tipo de cosas. ¿Me van entendiendo la idea? ¿Cómo defines tu vida? Ahora, si nosotros le fuéramos a hacer esa pregunta al apóstol Pablo, ¿qué nos diría este hombre? Entendemos que estamos hablando de una persona cuya existencia fue una evolución constante marcada por un profundo encuentro con Cristo que transformó radicalmente su perspectiva de vida. No obstante, bien vale la pregunta. Pablo, dinos, ¿cómo defines tu vida? Y Adrianita ya nos dio la pista central. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia, a encender nuestras versiones en la carta a los Filipenses, capítulo 1. Carta a los Filipenses, capítulo 1.
¿Ya llegamos? Bueno. ¿Ya estamos ahí? Ahora sí, muy bien. Dice la palabra del Señor. Quiero que sepan, está hablando Pablo, quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Y deje el dedito ahí, pasemos al versículo 19. Juntemos ese texto con el versículo 19 y dice, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o muerte. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Señor, queremos darte gracias esta mañana por tu palabra. Una vez más, bendito Dios, nos convocas. Como convocas a miles, millones de personas este día, Señor, para buscar tu consejo, para buscar esa palabra de aliento, para buscar esa palabra que nos fortalezca y, ¿por qué no?, que también nos confronte, Señor. Yo no sé, bendito Dios, en qué condición está cada uno de mis hermanos y de mis hermanas esta mañana, pero yo sé que tú sí sabes, porque tú les conoces a cada uno, Señor, mejor de lo que ellos se conocen a sí mismos. Entonces, Padre, te ruego que nos des a cada uno la porción que necesitamos este día. Pero sabes, Señor, danos entendimiento para poder comprender esa porción. Danos sabiduría, como solamente tú la puedes dar por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos a que esta palabra sea vida a nuestra vida, Señor, esta mañana. Y una vez más, te ruego por esas misericordias que tú renuevas cada mañana, Señor, que al vaso frágil que usas hoy para transmitir tu palabra lo asistas, Señor. Y no le permitas a este hombre ni expresar ni decir nada que no sea sujeto a la voluntad de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Muchos estudiosos han coincidido en señalar que probablemente Filipos era la iglesia favorita de Pablo, la que más él amaba. Y realmente creo que hay suficientes razones para creer esto. Ahora, veamos cómo es que el apóstol llega allí, a esta ciudad, Sergio. Dice Hechos capítulo 16, hoy tenemos varias citas en varios textos. Vamos a ayudarnos con las pantallas para favorecer un poquitico la dinámica de búsqueda, pero usted puede buscar allí en sus Biblias para contrastar lo que usted ve en pantallas con la versión de la Biblia que usted tiene. Dice Hechos capítulo 16, versículos 6 al 10. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Interesante, ¿no? Entonces, pasando por Misia, descendieron a Troas. Y miren esto, por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, ¿qué dice? Enseguida procuramos ir a Macedonia,
persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Entonces Pablo y sus compañeros, que en ese momento eran Silas, Timoteo y Lucas, salieron navegando para Macedonia. Su barco atracó en Neápolis y de allí siguieron su viaje hasta Filipos. Ahora, la estancia de Pablo en Filipos duró muy poquitos días, pero fue muy intensa porque estuvo llena de muchos incidentes. Miren esto. Pablo cuando llegaba a un nuevo lugar que visitaba, solía ir primero a visitar la sinagoga. Mire lo que dice Hechos 14. En Iconio, Pablo y Bernabé entraron, como de costumbre, en la sinagoga judía y hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos y de los que no son judíos. Más adelante, Pablo y Silas, llegando a Tesalónica, dice el texto, donde había una sinagoga de los judíos y Pablo entró según su costumbre y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras. Estuvo 3 semanas allí hablando. Era muy normal que Pablo fuera a cada sitio en sus viajes misioneros y visitara las sinagogas. Él comenzaba su proceso de evangelización allí. Pero ¿saben qué? En Filipos no había sinagoga. En Filipos lo único que encontró Pablo fue un lugar de oración a las afueras del río. Siguiente. Dice Hechos 16:13, el día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Al parecer, en Filipos, esto es interesante, un dático de esos históricos, una perla histórica, no habían suficientes judíos pues no había suficientes hombres judíos, quiero ser claro ahí, no había suficientes hombres judíos para formar una sinagoga y puede entonces que las mujeres buscaran siempre a las afueras un lugar donde pudieran reunirse para adorar al Señor sin que no hubiera ningún tipo de dificultad. Hay un elemento clave con Filipos. Filipos era una ciudad fuertemente romana entre sus habitantes, de cultura helenística muy poderosa. Entonces, lo que dicen algunos estudiosos es que probablemente el culto judío, como se conocía en otras ciudades, allí no se hacía. Así es que llega Pablo a Filipos. Ahora, desde el principio, los filipenses estuvieron dispuestos a apoyar los esfuerzos misioneros de Pablo en otras ciudades y le enviaron incluso plata, aun cuando muchas de las otras iglesias no podían o no querían. Ellos fueron muy atentos con él. Siguiente, miren lo que dice él de los filipenses. Ustedes mismos también saben, filipenses, que al comienzo de la predicación del evangelio, después que partí de Macedonia, es decir, ha salido aquella primera vez de Filipos, dice, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes, porque a una Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. Ojo, el mensaje no tiene nada que ver con una ofrenda sacrificial que vamos a pedir, por si acaso. No, tiene que ver con eso. Estamos hablando de que esta iglesia amaba, la iglesia que estaba en esta ciudad, amaba profundamente a este apóstol y lo apoyaba en todo lo que allí podían hacer. Ellos fueron los que apoyaron el ministerio de Pablo cuando Pablo fue a Corintios, y en Corintios fue muy difícil, le fue muy difícil al apóstol desarrollar su ministerio. Además, los filipenses dieron con tanta generosidad para la ofrenda que Pablo llevó a las iglesias de Jerusalén, que en ese momento estaban siendo azotadas por el hambre, que él incluso los menciona a ellos y a las otras iglesias macedonias como ejemplo para los corintios, porque ellos sabían
dar, siguiente. Y ojo, no daban porque les sobraba. Mire lo que dice el texto en 2 Corintios 8, 1, 2. Dice, ahora hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción, oiga eso, en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. No era que estuvieran muy abonados, era que entendían el Evangelio. Ese contexto es muy importante para entender la manera como el apóstol en el texto en cuestión que hemos leído se relaciona con los filipenses. Él los amaba profundamente. Cuando Pablo escribe esta carta, él se encuentra en prisión. Ahí lo dice en el texto. Él habla de sus prisiones. Y él estaba esperando un juicio que probablemente era posible que desencadenara en una ejecución. Pablo está enfrentando una situación muy difícil en su vida por la cual no podía hacer lo que más quería. Y lo que más quería él era evangelizar, predicar, anunciar las buenas nuevas. Y lo que nos dice el texto que hemos leído es que sin importar las circunstancias por las cuales nosotros estemos pasando, nosotros podemos tener alegría y nosotros podemos tener gozo. Siempre he dicho esto, hermanos, y es que puede que la vida cristiana no sea fácil, y de hecho no lo es, pero porque no sea fácil tiene que ser infeliz. Y es básicamente lo que Pablo les está anunciando a ellos. Él estaba en peligro de ejecución y aún así él seguía adelante con gozo. Ahora, ¿por qué? Porque él tenía completamente claro qué era lo que definía su vida. Eso lo tenía muy claro. Ahora, una vez más, como comenzamos este mensaje, ¿qué define tu vida? ¿Para qué vives? ¿Cuáles son las cosas que piensas que la vida te debe dar para sentirte bien? ¿Cuáles son esas cosas, hermanos? Porque Pablo aquí está hablando esencialmente de la vida y él está diciendo 3 cosas acerca de la vida. Número 1, la vida es dura. Es dura. El apóstol habla de la dureza de la vida. Él dice, quiero que sepan las circunstancias en que me he visto. Pablo estaba pasando por un momento muy difícil, con una prueba muy compleja en su vida. Y nos dice con franqueza, hombre, yo quiero que ustedes sepan esto. Les quiero informar. Esto no está fácil, esto está muy empinado. Entonces les quiero comentar eso. Sabe que las cosas van mal. Y él habla allí de mis prisiones. Habla, mis prisiones. Es decir, Pablo está reconociendo la dureza de la vida. ¿Saben por qué? Porque sencillamente la está experimentando en carne propia. Ahora, los filipenses han oído de que Pablo está en prisión. Saben de esa situación, de esa circunstancia, y ellos se han puesto tristes. ¿Qué pasaría con Pablo? ¿Está pasando algún tipo de necesidad? Sabe que las cárceles romanas eran bastante deshumanizantes, eran crueles. De pronto, ¿será que Pablo va a sobrevivir este nuevo enfrentamiento con los líderes religiosos, con la ley? Y probablemente esa circunstancias y esas preocupaciones fueron los que provocaron el viaje de Epafrodito. Siguiente, fíjese lo que dice la Escritura. Estoy bien abastecido, dice Pablo, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. No resolvían el problema de Pablo, no lo estaban sacando de la prisión,
pero ellos estaban haciendo lo que podían en ese momento para aliviar un poco la carga que él estaba viviendo. Ellos querían aliviar el sufrimiento de él al mismo tiempo que querían saber cómo estaba. Y Pablo sabía eso, él los conocía. Saben, básicamente la iglesia de Filipos la fundó Pablo. Había gente que se reunía allí, pero quien le dio cuerpo a esa iglesia formalmente fue Pablo. Entonces, por eso estaba tan intrincadamente en su corazón. Y él sabe esa situación, que ellos lo aman profundamente, y la información que él les envía en la carta es tremendamente sorprendente. Las circunstancias en las que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio. Ahora, una afirmación de esa requiere una explicación siguiente. En primer lugar, dice, el Evangelio ha avanzado a través de las circunstancias que me están pasando. ¿Y por qué? Porque se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. ¿Y qué es lo que se ha hecho notorio? Que él estaba preso. Pero estaba preso ¿por qué? Por la causa de Cristo. Por la causa de Cristo. Eso era lo notorio. Ese carácter inusual del sufrimiento de Pablo se ha hecho notorio y totalmente evidente. Y lo que él está transmitiendo aquí, les está diciendo a ellos y a nosotros, es que aunque su encarcelamiento a primera vista parece algo muy terrible, algo muy doloroso, si se considera en forma detenida, se puede apreciar la tremenda importancia de esa circunstancia en su vida. Es clave que él esté en esa condición para lo que allí está sucediendo. Los filipenses no esperaban probablemente eso. No, ellos esperaban seguramente algo, no, aquí no, pues vean a ver, busquen a algún abogado, manden a alguien, revisen a ver en la iglesia quién está en asuntos de estos, pues a ver, no, ellos confundidos y preocupados por él, y él viene y los consuela de esta manera, los atiende así. Ese es nuestro querido Pablo. Ahora, algo que sí debemos tener nosotros presentes, y parece como agua sobre mojado, porque uno lo dice, sí, yo tengo eso presente, pero realmente como lo vivimos, realmente parece que no lo tuviéramos tan presente. Es que hay momentos en los que la vida es muy difícil. A muchos de nosotros se nos evangelizó con un evangelio, tengo la palabra exacta, pero por prudencia no la voy a decir, pero digamos que es un evangelio errado. Un evangelio errado en el que nos dijeron que si llegabas a los pies del Señor, todo se resolvía, todo era color de rosa, tú ibas como en un surfing de la fe, en la cresta de la ola, y todo ese tipo de cosas, batuteando todo porque tú eras hijo del rey. A muchos nos evangelizaron así. Entre otros, sí. Entonces, lo que aquí esto nos está mostrando es que la cosa no es así y que no va de esa manera. Aun cuando tú buscas a Dios o aun cuando estás cerca de Dios, debes reconocer lo que Pablo está diciendo aquí, que la vida es dura. No obstante, nos hacemos las preguntas de, bueno, estas cosas, ¿por qué me están pasando a mí? ¿Por qué se murió ese familiar que yo venía evangelizando? O que el día que yo iba a ir a presentarle el evangelio, media hora antes me llaman y dicen, ya ni venga. O bueno, venga, pero no va a poder hablar mucho con él. ¿Por qué me estoy divorciando? ¿Por qué me despidieron del trabajo? ¿Por qué perdí mi trabajo? ¿Por qué me está yendo mal en la universidad? ¿O por qué me está yendo mal en el trabajo? Yo
Esas son preguntas muy difíciles para responder realmente, hermanos. Lo confrontan a uno. Esto es el cristianismo. Esto es el evangelio. ¿Por qué es que me están pasando estas cosas que no? Porque es que algunos es muy peculiar. A mí me sucedió. Me llegaron a pasar cosas después de abrazar la fe cristiana que nunca me habían pasado cuando no era creyente. Y con hermanos de la fe. Y eso confrontó muchísimo mi fe. La verdad. Y voy a compartirles un testimonio particular con relación a eso. En el segundo año de haber conocido al Señor, yo viví una ilustración que aclara esto perfectamente. Yo había soñado por varios años con la idea de ser laboralmente independiente. Dizque dueño de mi propio tiempo. Quien es independiente sabe que esa es una de las grandes mentiras que uno se da, ¿no? No quería ser más empleado de otros, ni nada de eso. Entonces, miren esta, hermanos, dejé de ser productor de televisión para dedicarme al alquiler de equipos para la construcción. No me pregunte cómo fue que hicimos esa curva, porque eso sales con ayuno y oración. Pero así fue. Ahora, lo cierto es que ese emprendimiento personal funcionó bastante bien por años, ya le pegamos, la hicimos por años. Y a eso era realmente a lo que yo me dedicaba cuando conocimos juntamente con mi esposa al Señor. Ahora, como les decía, durante el segundo año de caminata de fe, le alquilé los equipos a un hombre de Dios que lideraba un importante ministerio cristiano de alcance nacional. Esa persona era bastante irregular, por decirlo menos. No solo con sus pagos, sino con su presencia. Me citaba a una oficina que estaba ubicada en las instalaciones del Seminario Bíblico de Colombia. Cuando cumplía esas citas, llegaba con horas de retraso, pero lo normal era que me dejara ahí y no fuera. Me dejaba esperando, sin avisarme nada. Segundo año en la fe. Cuando uno cree que todos los hermanos tienen alas y aureola. Como cada mes era la misma historia, tuve mucho tiempo para hablar con los porteros de la institución sobre lo que allí se hacía. Les preguntaba esto aquí, ¿qué hacen? ¿Qué es esta vaina aquí? Estos edificios, ¿y por qué entra gente? ¿Por qué sabe qué pasa aquí? Fueron ellos los que me presentaron el seminario. Y fueron los porteros los que me entregaron los folletos con toda la información académica de lo que allá se ofertaba. Un tiempo después me inscribí en un programa de extensión del seminario bíblico que era llamado el Instituto Ministerial. Y 3 años más tarde tuve el privilegio de servir en esa institución como director de comunicaciones por 5 años. No, Horacio, los aparatos no lo tenía aquí en el testimonio, pero te aclaro, los aparatos se los robaron en el lugar donde se estaba haciendo ese proyecto. Además, es que aquí se perdió mucha plata, pero esto lo recortamos y lo organizamos de una cosa que fuera amable, que les produjera a ustedes risa y a mí que no me produjera tanto recuerdo, tanto recuerdo. Mis años en el seminario, no solo como estudiante, sino como funcionario, fueron clave, tanto para el crecimiento en la fe como para definir en muchos sentidos mi vocación pastoral. Ojo a esto, el proceder errático en todo sentido de este líder cristiano desafió lo que yo pensaba y creía de los cristianos y de los líderes religiosos en esa época. Porque fueron muchos meses y fueron largos días de espera. Sin embargo, óigame bien, gracias, óigame bien, gracias a los incumplimientos de un hombre que representaba al Señor ante la iglesia y la sociedad, es que hoy sirvo al Señor y estoy frente a ustedes. Amén.
Entonces, como bien dice Pablo, y permítame, yo lo parafraseo, aquellas circunstancias en que me vi redundaron en un mayor progreso del Evangelio. Amén. ¿Sí ves, querida? Como aguas que pasaron. Lo que pasa es que esta plática se necesitaba mucho en ese entonces porque mi esposa estábamos esperando la bendición de nuestra segunda hija. Entonces imagínate, uno con una esposa embarazadita, uno no está queriendo perder plata. Muy bien. Lo cierto, hermanos y hermanas, es que los cristianos tienen muchos problemas en la vida. Y no dejamos de tenerlos porque sencillamente estamos dentro de este mundo, así de fácil, así de simple. De hecho, incluso la mayor objeción que muchos cristianos tienen contra Dios descansa en esta afirmación, seguramente la han oído. ¿Por qué si Dios es un Dios de amor, permite tanta maldad? ¿Cierto? ¿Por qué si Dios es un Dios de amor, permite tanta maldad? ¿Saben por qué? Tenemos la respuesta hoy a ese dilema que ha devanado los sesos de tantos teólogos. Porque la vida es dura. Porque la vida es dura, papá. Así es, así de fácil. La vida es muy dura, la vida es muy difícil. Sin embargo, nosotros, los cristianos, vemos las cosas de manera diferente, lo que nos lleva al segundo punto. Dios siempre convierte el mal en bien en la vida. Hay una manera diferente de ver lo que la Biblia nos enseña. Y la Biblia nos dice que todas las cosas que nos suceden se convierten en un bien. Y por lo que estaba pasando Pablo, en esta circunstancia de estar preso, de estar en la cárcel, esto estaba propiciando que otras personas anunciaran la palabra. Miren eso. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor, por causa de mis prisiones, es decir, al verlo a él preso, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Tienen mucho más valor. Interesante, estaba el pastor, perdóname la expresión que uso que es muy nuestra, está el pastor encanao, entonces ahí sí tocó pararse de la silla y vamos a hacer la labor y todo. Así es. En el pensamiento de Pablo se da este razonamiento. Esto que me pasa, esto que me está sucediendo de estar preso, se ha convertido en un bien. Porque es claro que Dios todas las cosas malas las convierte en bien. Y Pablo tenía muy claro eso. Recuerda, por causa de mis prisiones. Ahora, el encarcelamiento de Pablo no es un impedimento para que avance el Evangelio, sino más bien que ha servido como impulso para que la mayoría de cristianos tengan la valentía de proclamar la palabra de Dios de una manera más abierta, sin miedo, con denuedo. En últimas, lo que Pablo les está diciendo aquí a los filipenses, oigan, ¿saben qué? No se preocupen por mi situación, porque esto que me está pasando es una herramienta muy útil para el ministerio de la reconciliación que todos debemos hacer. Eso es lo que esencialmente Pablo les está diciendo allí. Ahora, hace siglos había una leyenda de poder convertir cualquier cosa en oro, cualquier tipo de material. A las personas que hacían eso, ¿cómo lo llamaban? Alquimistas, exactamente, eran los famosos alquimistas. Eso pues es una leyenda y eso es un mito. Allá, pero no para Dios, ¿sabes? Porque algo muy parecido a eso es lo que Dios hace en tu vida y en la mía. Él convierte en oro toda esa circunstancia fea que está sucediendo contigo, por malo que lo veas, por malo que sea lo que estés viviendo en este momento. Y sé de algunos de ustedes que están viviendo situaciones muy, muy difíciles en este momento. Pero créanme, hermanos y hermanas, Dios eso lo convierte en oro.
Y ese es casi que prácticamente un patrón que se repite en casi toda la Biblia. Miren, la historia de José. ¿Sí recuerdan la historia de José? Fue vendido por los hermanos, fue maltratado, también estuvo preso y llegó al poder. ¿Y qué fue lo que dijo José al final? Siguiente: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien, para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Al final, José entendió el sentido y el propósito por todas las cosas que pasaban. Esto fue lo que él le dijo a sus hermanos cuando él pensaba que él les iba a cobrar, se iba a vengar de ellos. Y esa historia está en el Génesis. O sea, y esto es Filipenses. Es un patrón que ha estado a lo largo de toda la Escritura. Ahora, aquí viene algo que es muy tremendo y muy fuerte. Siguiente, vamos al versículo 19 de la carta que hemos leído. Dice: porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu Santo. En este versículo Pablo está haciendo una declaración muy tremenda. La palabra liberación que él usa ahí en el texto original, en el griego, no se refiere a liberarse de la cárcel o a liberarse de la ejecución a la que probablemente podría estar destinado. La palabra liberación hace alusión a la salvación, que es el rescate de la ira de Dios en el día final. A eso es a lo que se está refiriendo Pablo. Es decir, digamos que Pablo en este texto está diciendo algo como: a pesar de lo que me está pasando, este sufrimiento que estoy viviendo es para mi salvación. Porque sé que esto resultará en mi liberación, porque sé que esto resultará en mi salvación. Eso es lo que él está tratando de decirnos ahí. Esa tragedia que él tiene se va a convertir en algo bueno por el plan de Dios que tiene para la vida de Pablo. Esa circunstancia difícil que tú estás viviendo en este momento se va a convertir en algo muy bueno, hermano y hermana, por el plan de Dios que tiene para tu vida. Es cierto, lo acepto. Puede que tú no lo veas así. Puede que no lo veas así. Pero todo lo que te está sucediendo mal va usado en bien. Porque Dios, ¿qué es lo que quiere? El bienestar de su pueblo. Básicamente, lo que Pablo está diciendo en este texto, porque sé que esto resultará en mi salvación, es: ¿saben qué? Yo necesito esto. Esto para mí es clave. Esto para mí es fundamental. Y eso es algo que tenemos que tener muy claro, hermanos, que Dios siempre convierte en bien todo lo malo. ¿Por qué? Porque Él siempre tiene un plan. Las cosas malas tuyas a Él no lo toman desprevenido. Ni Él se asusta, Él no hace cara de emoji. No, Él no. Los emojis del Señor no van por ahí. Él todo lo tiene fríamente calculado. Él sabe que todo eso corresponde a un propósito. En la historia que les compartí de mi testimonio personal, comenzó en el año 99 y terminó en el año 2005. Solo un año fueron las circunstancias con esa persona, pero el resto del proceso, el plan de Dios que Dios tenía para mi vida, iba terminando en el año 2005, a finales, cuando yo iba entrando al seminario bíblico como director de comunicaciones. Y salgo de allí en el año 2011, después de haber aprendido lo que Dios necesitaba que yo aprendiera, después de conocer lo que Dios necesitaba que yo conociera, y eran muchas las cosas que necesitaba conocer, después de que yo creciera en la fe como debía crecer, y después de que se afirmara mi vocación. Entonces,
Dios está usando cada situación de tu vida, mala, porque Él tiene un plan. Sé que es difícil entenderlo, hermanos. Yo sé que eso es muy desafiante para algunos de ustedes, pero ¿saben qué? El Señor sigue convirtiendo madera en oro. Esa es la verdad. Pero bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo hacemos práctico todo esto? ¿Cómo hago que esto que estamos hablando y diciendo y esta experiencia de Pablo sea una realidad? Porque seamos honestos, la manera en que enfrentas la dureza de la vida no solo depende de que sepas que en la vida el mal se convierte en bien, no solamente depende de eso, sino en algo fundamental, que es con lo que Pablo concluye aquí. Y tiene que ver mucho con lo que tú entiendes de la vida. Todo depende de lo que la vida es para ti. Siguiente. Y mira la relación que hay aquí. Después de él haber dicho cómo le iba en su vida, él dice que todo eso va a ser para bien. ¿Y por qué? Porque para mí el vivir es Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo. Esa es la definición de la vida para Pablo, Cristo. Ahora, en los tiempos de Pablo había una fuerte corriente de pensamiento que veía y definía la vida en términos de placer. Ahí para los estudiosos, esas personas que veían eso así se llamaban los epicúreos. Eso es. Habían dos corrientes muy fuertes, los epicúreos y los estoicos, exactamente. Eso es. Una se sustentaba en la razón, los estoicos creían que todo debía ser sustentado en la razón, pero los epicúreos todo en el placer. ¿Y saben en qué otra cosa? En no sentir dolor. Fíjense que no hemos cambiado mucho con el tiempo, ¿no? Hoy en día hay una fuerte corriente también en esa misma línea de que la vida es para gozarla, de que la vida es para vivirla, para pasarla chévere y nada, pero nada que nos provoque dolor de ninguna manera. Todas las legislaciones que se han levantado hoy en mucha parte del mundo con relación a la eutanasia y todo, básicamente lo que están tratando es de que nosotros jurídicamente podamos no tener dolor. Eso es lo que está diciendo eso ahí. Pero Pablo, frente a esa corriente imperante en la sociedad de ese tiempo, está diciendo exactamente todo lo contrario, de que estas circunstancias de dolor, de sufrimiento, de tragedia en su vida son fundamentales para que crezca el Evangelio. Pablo está haciendo contracultura aún en el mismo tiempo en el que él estaba, y eso mismo aplica para hoy. Recordemos que la fe cristiana genuina, porque hay una fe cristiana, hay un cristianismo sin Cristo hoy en día, pero la fe cristiana bíblica siempre hace contracultura con el pensamiento del mundo en cada una de sus épocas. Ahora, hay muchas formas de definir la vida. ¿Qué es la vida para ti? ¿Qué es la vida para mí? La vida para mí es mi religión. La vida para mí es mi empresa. ¿Es mi trabajo? ¿Acaso para ti es tu esposa, tus hijos? ¿Tu vida es tu profesión? Porque déjame decirte algo, hermano y hermana, si tú piensas que la vida es alguna de esas cosas, va a llegar el día en que te vas a derrumbar, porque eso se va a acabar. Si defines tu vida con alguna de esas cosas que son muy nobles, que son muy genuinas, tu vida se va a acabar. Y oído, iglesia, a esto que te voy a decir, que es fundamental. Pongan mucho cuidado a esto. El problema no son las circunstancias difíciles de tu vida. Ojo, el problema no son las circunstancias difíciles de tu vida. El problema es
tu definición de la vida. Ese es el problema, tu definición de la vida. Si no cambias tu definición de la vida, vas a colapsar. Si mi vida son mis hijos, ellos se casan y se van. Y ya ves que aquí tenemos familias, esposos de edad adulta que no saben qué hacer ellos dos después de que se fueron los hijos. ¿Por qué? Porque su definición de la vida eran sus hijos. Si mi vida es tu trabajo, te despiden y se acabó tu trabajo. Recuerde que muchas de las empresas tienen en la parte final ese punto A, punto, que usted cree que eso es sociedad anónima, pero eso es sin alma. Eso es sin alma. Entonces a usted lo despiden, chao, y usted todo eso que sentía por eso y daba su vida por esa cosa, quedó en nada. Entonces aquí tenemos a las personas muy deprimidas. Yo no, quiero que me entienda algo, yo no estoy invitando aquí a la mediocridad. No, dé lo que usted tiene con todo lo que tiene, pero no haga de eso el centro de su vida, es lo que estoy diciendo. De eso es lo que estoy hablando. Si tu vida es tu profesión o la carrera que ejerces, déjame decirte que hay algún momento en la vida en que no la vas a ejercer y se te acaba la vida. No le encuentras sentido a seguir viviendo, ¿sabes por qué? Porque tu vida va a colapsar cuando tus amores colapsen, o cuando ellos se acaben. Ahora, la vida del apóstol Pablo menciona la única definición de la vida que le daba sentido a él. Era Cristo. La carrera de Pablo se había terminado. Ya, estaba en la cárcel. Ya se había terminado. Esta es la última carta que Pablo escribe. Ya se había terminado. ¿Su ministerio había acabado? Claro que su ministerio había acabado. Pero no se había acabado. Porque su carrera y su ministerio no eran su vida. Pablo tenía amigos. Los filipenses eran sus amigos, los que más quería. Pero allí en la cárcel ya no podía ver sus amigos. Y aún así, él estaba completamente alegre y gozoso por las circunstancias que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque el centro de su vida era Cristo. Pablo dice, para mí, el vivir es Cristo. Pablo, hermanos, estaba dominado por un profundo amor a Jesucristo. Y cuando tú estás dominado por tu amor a Jesucristo, todo lo demás que te rodea podrá acabarse. Pero no Cristo, porque es el que era, el que es. Ahora, ¿cómo hacemos entonces práctico esto de que mi vida es Cristo? ¿Cómo vivimos eso diariamente? Esa es la gran pregunta. Siguiente. Hay un texto clave aquí en Juan capítulo 17. Ustedes recuerdan, el capítulo 17 del Evangelio de Juan es la gran oración de Jesús, justo lo último que Jesús hace en esta tierra, que es básicamente orar. Pues no lo último que hace, porque lo último que hizo fue morir en la cruz, pero lo último que dijo, sus últimas palabras, lo más importante que él quería dejar al final a sus discípulos y a nosotros, lo dijo y quedó consignado en el capítulo 17. Y allí en ese capítulo 17 hay ese texto en el versículo 19 que es muy contundente. Él dice, yo me santifico y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Ojo a lo que Jesús está diciendo aquí.
yo me santifico para que ellos sean santificados. Es decir, lo que Jesús hace, santificarse a Él mismo, es para que tú y yo seamos ¿qué? Santificados, porque ese ellos somos nosotros. Ese ellos somos nosotros. Antes ha dicho, yo no ruego solamente por estos, sino por aquellos que van a creer por causa de ellos. Esto está después. Este texto está dirigido a nosotros. Y por ellos, ¿por quiénes? Por Ludari, por Adriana, por Juan Camilo, por Laura, por John, por Asaf, por Patricia, por Diego, por Diana, Felipe, Jimena, Horacio, incluso por ti, Horacio. Incluso, hasta por ti, hermano. Imagínate, lo dadivoso del Señor. Por nosotros es que Él se santifica. Ahora, no solamente nos dice que nos santifica, sino que también es que todo lo relacionado con la vida de Jesús nos lo está dando. Todo. Esa santificación de Jesús, que es completa, perfecta, total, Él nos la está transfiriendo directamente a nosotros. Básicamente, Jesús lo que nos está diciendo ahí, y mírelo bien, es que para mí, hablo de parte de Jesús, para mí, yo, Jesús, para mí, mi vida, eres tú. Mi vida, eres tú. Tanto que yo doy la vida mía por la tuya. Yo quiero que tú estés donde yo estoy. Y me voy a preparar cosas allá para tu llegada. Y yo te quiero tanto. Eres tan importante para mí, tan clave para mí, que aquí te tengo y de aquí nadie te va a arrebatar. De aquí nadie te va a sacar. ¿Por qué? Porque tú eres mío. Tú eres mío. Todo lo que yo tengo, todo te lo doy. Todo. Todo, absolutamente todo lo que Jesús hizo, lo hizo por ti y por mí. Toda su vida, toda su perfección, toda su obediencia, todo, absolutamente todo, Él nos lo dio a nosotros. ¿Por qué? Porque lo más importante para Jesús somos nosotros. Después de compartir nuevamente la gloria con su Padre, quiero que me devuelvas la gloria que yo tuve contigo. Después de eso, lo más importante para Jesús somos tú y yo. Todo lo que tiene que ver acerca de tu vida, todo eso es acerca de mi vida, dice Jesús. ¿Sabes cuál debería ser la respuesta de un cristiano ante el entendimiento de esto que Jesús nos está diciendo? Es, Señor, si tú eres mi pastor, si eres mi rey exaltado, si eres mi hermano mayor, si eres mi salvador, si tu vivir es vivir por mí, entonces para mí, mi vida, eres tú. Para mí, mi vida, eres tú. Entonces creo que con un entendimiento así, nosotros le pudiéramos decir al mundo, no hay nada mundo que yo desee de ti, nada. No hay nada que tengas que sea para mi vida, nada. Porque para mí, mi vida es Cristo. Siguiente. Y eso es
lo que Pablo declaraba cuando dijo, pues para mí el vivir es Cristo. Entonces, hermanos, una vez más, ¿cuál es la definición de tu vida? Amado Padre Celestial, ante tu presencia, Señor, nosotros debemos reconocer lo difícil que es para nosotros aceptar las dificultades de la vida, Señor. Tu palabra, Señor, nos recuerda que debemos alegrarnos de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa nuestra alegría cuando se revele la gloria del Señor. Señor, pero ¿cómo nos cuesta, Señor, ver tu maravilloso plan ejecutándose en medio de nuestros males? Y eso que tú nos dices, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Señor, ayúdanos por tu Santo Espíritu a rendir nuestras vidas a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a definir nuestra vida de la misma manera que la definió Pablo, Señor, quien todas las circunstancias malas y difíciles que las vivió con gozo, porque sabía que eso iba a redundar en un avance del Evangelio, Señor. Señor, son tantas cosas las que nos distraen en este momento, tantas. Pero por amor a tu Hijo, Señor, por el mismo amor que nos tienes a nosotros, por ese mismo amor que tu Hijo Jesucristo desplegó en esa cruz, Señor, yo te suplico y te ruego, Señor, que afirmes en el corazón de cada uno de nosotros la definición de la vida correcta y adecuada, Señor, que nosotros debemos tener. Convéncenos, Señor, convéncenos, afírmanos en esa gran realidad que Pablo ha dicho, que para nosotros, para mí, el vivir es Cristo. Para mí, el vivir es Cristo. Voy a pedirte que mantengas la reverencia de este momento aún más en silencio. Vamos a recordar lo que Jesús nos pidió que recordáramos. Y que expresa su vida, que expresa la vida que Él nos dio, Señor. La vida que Él nos dio a través de su sacrificio en la cruz.